Bienvenidos. Esta es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Hemos alabado, hemos cantado, hemos adorado a Dios. Le hemos expresado nuestro amor y nuestra gratitud con esos cantos de alabanza a su nombre, porque Él es Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Él es nuestro Padre. Y en el nombre de Jesús siempre vamos a estar agradecidos con Él. Lo seguiremos amando y obedeciendo en todo lo que Él quiere para nuestra vida. Que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Y esa bendición y esa transformación que tenemos en nuestra vida sea de bendición para los demás. Qué maravilloso, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 24, versículo 32. Lucas 24, versículo 32. La palabra de Dios dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Bendita sea la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, en este día, Señor, queremos rendirnos a ti completamente, Señor. Nos presentamos ante tu trono, ante tu presencia, en el nombre de Jesucristo, porque tú eres nuestra fuente, Señor, de toda provisión. Necesitamos tu sabiduría, la revelación de tu palabra, para enfrentar, Señor, nuestra manera de hablar, Padre Santo. Muchas veces estamos hablando mal y necesitamos ser disciplinados, transformados, corregidos, para que podamos hablar bien. Y es en tu palabra la que puede transformar toda nuestra manera de hablar. Háblanos, Señor. Mediante tu Espíritu Santo trae ese discernimiento a todo tu pueblo, Señor, que te pide perdón si en algo te ha fallado, Señor. Y ahora, tu palabra, Señor, que sea revelada y sea atesorada en nuestro corazón para que de ahí hable nuestra boca, Señor. Y seamos de bendición hablando bien. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Una vez alguien preguntó y dijo: ¿por qué el país, el planeta, el mundo, las naciones están en constante violencia, muerte, robo, en constante maldad, lleno de vicios y adicciones? Porque la mayoría del mundo está viviendo bajo el gobierno de Satanás. Y hay muchos que no conocen a Dios verdaderamente, porque no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y entonces no saben las palabras buenas, las palabras de verdad, las palabras que son espíritu, las palabras que cuando uno se pronuncia, obran siempre para bien. Pero como no conocen a Dios, ni han recibido a Cristo, entonces siguen viviendo con el modelo y el sistema de tinieblas y muerte. Y eso ennublece o oscurece la mente y endurece el corazón y transforma para mal el alma. Entonces, todo lo malo es guardado en el corazón y de eso habla su boca. Habla maldades, habla cosas de muerte, de enfermedad, de pobreza, de violencia. Y como esas palabras tienen poder en este mundo, cuando tú la hablas, esa palabra se hace realidad. Entonces lo que hablas, eso es lo que vives. Lo que dices, eso es lo que eres. Y entonces cuando preguntaban por qué tanta violencia en el mundo, por qué la humanidad se está destruyendo conjuntamente con la tierra y todo lo que el Señor ha creado, es porque está hablando mal.
Están hablando mal, inclusive cristianos, hijos de Dios, hijas de Dios que han nacido de nuevo, que han recibido a Cristo, todavía no tienen el dominio propio para con su boca, con su lengua, para con su mente, para cambiar esa manera antigua, esa manera vieja de hablar. Y eso está retrasando ese desarrollo y ese crecimiento espiritual. Está estorbando esas oraciones al Señor. Está impidiendo que lleguen las bendiciones, la ayuda y el socorro que necesitamos de Dios. Es por eso de que en esta mañana el Señor nos trae el mensaje para que nosotros podamos oír, entender, atesorarla en corazón y ponerla por obra. Hablando bien, para hablar bien. Dile a tu hermano que está a tu lado, habla bien, habla bien. Y aquí las Escrituras nos presenta un caso donde el Señor Jesús nos va a enseñar la manera correcta que debemos hablar. Dos de los seguidores de Jesús iban de Jerusalén a Emaús. Nuestro Señor Jesús había muerto, había resucitado y había dejado encargado a sus discípulos que vayan a Emaús porque Él se presentará ahí. Y entonces estos dos seguidores de Jesús iban de Jerusalén a Emaús. Y ellos, dice, iban por el camino conversando, iban hablando el uno y el otro. Todo lo que había pasado. Me imagino que han estado hablando de Jesús, cómo hacía los milagros, cómo enseñaba y cuánta esperanza tenían en que Él sería el rey que los iba a libertar de la esclavitud romana, de la esclavitud religiosa judía. Estaban con esa esperanza, cada día escuchaban a Cristo, cada día veían los milagros que Él hacía, cada día aprendían de la enseñanza por parábolas. ¿Ve? Y entonces eso llenaba su corazón de amor, llenaba su corazón de perdón, llenaba su corazón de admiración. Cuánto conocimiento, cuánta sabiduría. Ellos se exclamaban, se admiraban de toda esa enseñanza. Pero ahora estos dos que han sido testigos, que han estado principalmente esos 3 años con Cristo, viendo todo lo sobrenatural que Él hacía, ahora conversaban por el camino. ¿Y qué hablaban? Hablaban lo que habían aprendido, lo que tenían en el corazón, o empezaron a creer de que, como le habían dicho, hace 3 días que Jesús murió. Algunos dicen que ha resucitado, otras dicen que lo han visto, pero nosotros no lo hemos visto, decían ellos. Así que se murió nuestra esperanza de tener ese rey que nos iba a liberar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora estamos desamparados, ahora volveremos a la esclavitud, ahora los romanos nos matarán porque somos testigos de Jesús, somos seguidores de Jesús. Entonces ese miedo, ese temor y todas esas cosas entró en el corazón de estos dos discípulos, seguidores de Cristo. Y al ver esto, nuestro Señor Jesús se les acercó a los dos y empezó a caminar con ellos, escuchando lo mal que hablaban. No había esperanza, no había amor, no había alegría, no había gozo, no había fe. Hablaban lo malo, porque estaban pensando mal. Entonces,
el Señor se acerca y les dice: ¿de qué están hablando por el camino? Los veo tristes, confundidos, los veo desorientados. Qué maravilloso el Señor, ¿no? El Señor siempre camina con nosotros. Y el Señor ve cómo está toda nuestra expresión. Porque lo que hay adentro se refleja en el rostro exterior. Si tú estás alegre, refleja en tu cara, en todos tus gestos, en todo tu ser. Si estás triste, de igual manera. Si estás asustado, si tienes miedo, etc. Todo se refleja. Y nuestro Señor Jesús siempre está atento, contemplándonos, mirándonos, caminando con nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Y entonces el Señor le dice con esa palabra dulce: ¿qué pasa con ustedes? En estos tiempos y con el lenguaje de los jóvenes de hoy, Jesús se acerca a los dos discípulos y oye que están hablando mal. Entonces diría: habla bien. ¿Por qué están tristes? Hablen bien. ¿Ve? Y entonces estos dos seguidores de Cristo empezaron a decirle: ¿qué? ¿Tú no sabes? Mira, sintieron y supieron que Jesús se puso a caminar con ellos, pero no lo reconocieron. No lo reconocieron. Cuando tú dejas la palabra de Dios y crees una mentira, tus ojos espirituales y naturales se cierran a la verdad, al ámbito espiritual. Entonces ya no reconoces a tu maestro, a tu salvador, a tu redentor, a tu amigo. Ya no lo reconoces. Entonces le dijeron: ¿sabes qué? ¿No sabes todo lo que ha pasado en estos días? Nosotros hemos seguido a un libertador. Era el Hijo de Dios. Pero lo mataron. Lo sepultaron. Ahora está muerto. Hace 3 días que murió. Algunos dicen que está vivo porque no encontraron su cuerpo en la tumba, pero nosotros no lo creemos. Jesús les explicó entonces todo lo que la Biblia decía acerca de él. Jesús les dijo: tan tontos son ustedes que no pueden entender. ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que le enseñaron los profetas? Nuestro Señor Jesús, siempre que camina con nosotros y nos ve alguna dificultad que estamos atravesando y pasando, Él lo primero que va a preguntar es: ¿por qué estás dejando de creer? ¿Por qué tu fe se está debilitando? ¿Por qué no recuerdas las palabras que aprendiste con el Maestro? ¿Por qué no recuerdas las palabras que te hablaron en mensaje? ¿Por qué no recuerdas las palabras que leíste en la Biblia? ¿Por qué no recuerdas lo que el Espíritu Santo desde tu interior te está diciendo que creas y que digas? Son tan lentos, son tan tontos ustedes para dejarse engañar y así empezar a dudar. Y con esa duda, esa incredulidad, empiecen a hablar. Esto es fuerte, hermanos. Y es lo mismo que está pasando en estos momentos. El Señor en todo momento está diciendo: no te olvides de mis palabras, no te olvides de los mandamientos del Padre. Ámalo, atesóralo y obedécelo. Entonces prosperarás en todo lo que hagas. Pero si no tienes la palabra de Dios atesorada en tu corazón,
entonces no vas a poder hablar bien y no vas a prosperar en nada en tu vida. Porque el reino de los cielos se mueve a nuestro favor cuando declaramos la palabra de Dios con fe. Porque eso está atesorado en nuestra palabra. Lo hemos entendido, lo hemos validado con nuestra mente y ha quedado atesorado. Y lo que está atesorado en nuestro corazón, eso es lo que habla nuestra boca. Y la palabra que sale de nuestra boca tiene poder para cumplirse. Se cumple el principio bíblico de la cosecha y la siembra. Si tú hablas bien, cosecharás bondades, pero si hablas mal, cosecharás maldades, violencia, muerte. Todo el mundo, gobiernos, pueblos, naciones están hablando mal. ¿Y cómo están yendo los países? ¿Cómo están yendo las naciones? De mal en peor. ¿Qué necesita? Que hablen bien. Que hablen bien. ¿Ve? Entonces dice nuestro Señor Jesús, les volvió a recordar a estos dos seguidores toda la enseñanza que Él había dado en 3 años y todo lo que estaba escrito en esos 5 libros de la ley y cómo Él había venido a cumplirlo. Qué maravilloso, ¿no? Solo la palabra de Dios puede quitar de raíz todo engaño, toda mentira, toda trampa del enemigo que quiere que creamos. Porque una vez que lo creamos va a atesorarse en el corazón. Y ese es el trabajo de Satanás. Influye con ideas, con pensamientos aparentemente buenos, pero a la final son destrucción porque siguen caminos oscuros, donde no hay verdad, no hay justicia, no hay el sol de justicia. Qué maravilloso es el Señor que siempre está caminando con nosotros. Y se acerca más todavía cuando tenemos dificultades y sobre todo cuando nuestra fe está siendo atacada. Cuando llegaron a Emaús, estos 2 seguidores invitaron a cenar a Jesús, se sentaron, Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos. Fue en ese instante que reconocieron a Jesús, pero Jesús desapareció. Y los 2 dijeron, no es verdad que cuando Él nos hablaba, en el camino nos explicaba la Biblia. Sentíamos como un fuego que ardía en nuestro corazón. Dice, si ustedes escriben las palabras mías, dice Dios, en su corazón, con fuego del Espíritu Santo, entonces eso los mantendrá firmes, hablando bien. Bendito sea el Señor. Para hablar bien, como Dios nos enseña, debemos buscar la fuente de la sabiduría. Prestar oído a esas palabras. Y cuando prestamos oído, cuando meditamos, cuando entendemos esa palabra entra a nuestro corazón con el fuego del Espíritu Santo para purificar todo y grabar la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Hablan mal y hasta se hacen tatuajes de maldad en todo el cuerpo. Muestran así que son hijos de Satanás. Y nada bueno va a haber en sus palabras. Por eso no debemos prestar atención a ellos. Cuando nos hace falta que nuestra fe crezca, madure,
debemos prestar atención a lo que Cristo nos enseña y a reflexionar cómo está yendo nuestra vida. ¿Qué palabras estamos diciendo? ¿Qué pensamientos hay en nuestra mente? ¿Y qué es lo que está guardado en nuestro corazón? Debemos llenar del amor de Dios, del perdón, de la verdad, de la justicia, de toda la palabra de Dios, para que esa palabra salga de nuestra boca. Y si sale de nuestra boca, se va a hacer realidad. Hablamos por fe, o sea, todavía no lo vemos, pero hablamos por fe. Y si es la palabra de Dios, entonces se hará realidad. ¿Cuántos lo creen? Hablar bien. Llena tu mente de palabras de Dios, de la revelación de la palabra de Dios, y con amor y fe, esperanza, guárdalo en tu corazón esas palabras. Entonces, tu boca siempre hablará bien. Y todo lo que logres será bueno en gran manera. Bendito sea el Señor. Lo que lees, lo que escuchas, lo que piensas, determina lo que dices. Y lo que dices tiene mucho significado en el ámbito espiritual y en el natural. Como seguidores de Cristo, como cristianos verdaderos, tenemos que hablar como Cristo hablaba. Para eso debemos pensar como Cristo piensa. Debemos sentir como Cristo siente. Debemos hacer como Cristo hace. Nuestro Señor Jesús vino a libertar, a dar palabras de libertad. Vino a consolar, a dar ánimos de fe y esperanza. Vino a sanar, a fortalecer todo nuestro ser. Y Él vino a transformar nuestro carácter semejante al de Él. Así que este mensaje del día de hoy debe ayudarnos a exhortar a nuestro propio corazón y probarnos a nosotros mismos. O sea, a escucharnos qué palabras estamos diciendo. Cuando llega una enfermedad, ¿qué dices? Ay, mi cáncer. Ay, mi diabetes. Ay, mi osteoporosis. ¿Estarás hablando bien? ¿Estarás hablando como un hijo o una hija de Dios? ¿O debes decir, por las llagas de Cristo, soy sano? Cristo me ha libertado de toda enfermedad. Y ahora, en la autoridad que me ha dado su sangre que me protege, digo a mi cuerpo y a mi alma, estás sano. Recibe tu sanidad. ¿Qué estás hablando por tu boca? ¿Qué estás dejando entrar a tu mente, a tu corazón? ¿La verdad o la mentira? ¿La justicia o la injusticia? ¿El amor o el odio? ¿El perdón o la venganza? ¿Qué estás dejando entrar? Porque de eso saldrá por tu boca. Los pensamientos que bebes y las palabras que comen, esos llegan y te arrastran a ser lo que eres. Entonces ten cuidado con lo que oyes, ten cuidado con lo que comes. En lo natural debemos tener cuidado con lo que comemos. Si comemos mal, enfermamos nuestro cuerpo.
En lo espiritual es igual. Debemos comer la palabra de Dios, que es un manjar preparado por Cristo, para fortalecer y crecer, madurar espiritualmente. Y entonces así tomar dominio propio del alma y del cuerpo, para que obedezcan la palabra de Dios y se rindan a la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios está establecida por Dios y tiene poder, así será. Si declaras sanidad en tu cuerpo, así será. Pero si declaras enfermedad en tu cuerpo, morirá enfermo. ¿Eres tú mismo una fuente de agua? Necesitamos beber del agua de la fuente de vida. En Mateo 15, versículos 18 al 20 dice: en cambio todo lo malo que la gente dice viene de su mente. Eso es lo que vuelve impuro a alguien. De la mente salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, los pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Eso es lo que vuelve impuro a alguien, y no el hecho de que no se laven las manos antes de comer. Uno no se mantiene limpio por tradiciones externas, culturales, religiosas, sino uno mantiene limpio con la palabra de Dios, que es atesorada, es escrita en nuestro corazón, dice, con fuego del Espíritu Santo. Entonces, ahí está la respuesta. Ustedes saben que para cualquier pregunta y problema que tiene el mundo, la Biblia tiene la respuesta verdadera y buena. Y aquí está la respuesta. ¿Por qué tanta violencia hay en el mundo? Porque está hablando mal. ¿Y por qué está hablando mal? Porque piensa todo lo malo. Y lo declara. Y lo habla. Cristianos a veces son engañados. ¿Y qué empiezan a hablar? Ay, ya no voy a creer. Matrimonios cristianos que llegó el adulterio, ¿qué empiezan a hablar? ¿Qué dicen las mujeres? Algunas mujeres. ¿Qué dicen? Todos los hombres son iguales, perversos, malos. Y si habla así, ¿crees que puede encontrar a alguna persona buena? Y si tu hijo o tu hija está escuchando eso, ¿crees que podrá tener un amigo, un novio, un esposo, una esposa buena? Si todos los hombres son malos, todas las mujeres son malas, cuidado. Lo que en la mente aceptamos, eso va a quedar guardado en el corazón. Por eso hay que tener mucho cuidado. Así como nuestro Señor Jesús, Él empieza a abrir la Biblia, así como Felipe también al eunuco empieza a abrir la Biblia y empieza a enseñarnos. Por eso hoy debemos exhortar, como dije al principio, de cómo estamos hablando, cuál es nuestro lenguaje. ¿Es un lenguaje mundano o es un lenguaje cristiano? Es un lenguaje que da vida, da alegría, ayuda, enseña a vivir mejor, a tener paciencia, a buscar la sabiduría, a tener la paz, a conservarla y a llevar siempre esa paz. ¿Qué está hablando tu boca? Habla bien. Habla bien. Y quizás alguno diga, bueno,
voy a hacer todo lo posible ahora para hablar bien. Pero si no hay una transformación interna, no lo va a lograr y se va a frustrar. Por eso es necesario volver nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra atención a Cristo que está a nuestro lado. Y Él nos está diciendo, ¿por qué hablas así tan mal? Habla bien. Voy a empezar nuevamente a enseñarles todo lo que la Biblia dice y habla sobre mí. Y ustedes que me conocen entenderán. Qué maravilloso. Entonces, necesitamos la ayuda espiritual, porque esta es una batalla espiritual para limpiar nuestra boca, para limpiar nuestro corazón, para renovar nuestra mente. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para hablar bien? La ayuda espiritual. Y el primer principio es de que si nosotros queremos, estamos en la natural y nos sirve en nuestro almuerzo, si nosotros queremos que hacer, ¿qué es lo primero? Si queremos comer, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es abrir bien la boca. Para hablar bien, entonces, necesitamos, número 1, abrir bien la boca. Tú no comes así. Si no agarras una cuchara y así debe ser la palabra de Dios. Debemos abrir bien nuestra boca, ampliar, ensanchar nuestra boca. Si nuestra boca tiene esa capacidad de ampliar, es porque nuestra mente está preparada y lista para recibir. Está con hambre y sed de la palabra de Dios. Abre nuestra boca porque tenemos hambre. Abre bien tu boca para dejar que Dios llene con todas sus palabras y lo puedas comer. Como dice, rumiar, meditar, sacarle todo el gusto, todos los nutrientes y luego pasarlo al corazón. Y ahí va a nutrir todo nuestro espíritu, todo nuestro ser interior. Y entonces empieza la transformación, el cambio espiritual. Abre bien tu boca. El Señor quiere llenar con sus palabras, con su enseñanza, con su consejo, con su sabiduría, con su amor, con su perdón, con su gracia, con su favor. En Salmos 81:10 dice, pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. La llenaré de cosas buenas, de su palabra. Bendito sea el Señor. Si no nos alimentamos bien, abriendo bien nuestra boca para que entre todas las palabras, entonces no podremos escuchar espiritualmente. Por lo tanto, nuestra mente se nubla, nuestro corazón se endurece, entonces empezamos a hablar mal y a hacer de acuerdo a nuestros tercos caprichos y nuestras propias ideas, deseos, concupiscencias, maldades. Dile al que está a tu par, habla bien, pero come bien, abre bien tu boca. Mira, últimamente los mensajes se están poniendo, antes era 1 hora,
ahora 45 minutos, ahora dicen que debe ser 20 minutos, después 10 minutos, y ahora lo que hay en las redes, 3 segundos, 4 segundos de la palabra de Dios. O sea, cada vez más están cerrando nuestra boca. ¿Cómo está nuestra actitud ante eso? Aquí, cuando estamos en la casa de Dios, sentados escuchando el mensaje, ¿cómo estás? ¿O estás? Dice, los discípulos se asombraban por la enseñanza. Y cuando tú te asombras, ¿qué pasa? ¿Haces así? No. Oh. ¿Ve? Abre bien tu boca, porque si no te alimentas bien de la palabra de Dios, no habrá cambios verdaderos dentro de ti. Y por lo tanto tu corazón seguirá duro y de ahí saldrán palabras duras. Palabras que no edifican. Palabras que no son verdad, que llevan a la destrucción y a la muerte. Abre bien tu boca simboliza la transferencia de autoridad y de inspiración divina hacia nuestro interior. Para que cada uno de nosotros, como mensajeros de Dios, podamos comunicar la voluntad de Dios. ¿Alguien entendió? ¿Alguien nos está entendiendo en esta mañana? ¿Hay palabra? El abrir nuestra boca, abre bien tu boca, significa la transferencia de la boca de Dios a la boca. Las palabras que salen de la boca de Dios entran a nuestra boca. Y es una transferencia de poder, de autoridad y de revelación, inspiración divina, para que cada uno de nosotros podamos llevar ese mensaje, podamos hablar, comunicar, declarar, profetizar la voluntad de Dios. Si alguien está enfermo, yo declaro, profetizo la sanidad por la sangre de Cristo, por las llagas de Cristo. Estás completamente sanado. ¿Lo crees? Si lo crees, recibes su sanidad. Qué maravillosa, ¿no? Esa es una manera efectiva y poderosa de hablar bien. En Jeremías 1:9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Cuando Dios ve esa hambre y esa sed, y estás pidiendo con una boca abierta y bien abierta, entonces Dios va a poner, dice, todas sus palabras en tu boca y va a tocar tu boca con su mano. Y te dirá, he puesto mis palabras en tu boca. Es ahí cuando hablaremos bien. Jeremías escuchó la voz de Dios y le dijo, tú irás, tú vas a profetizar, yo voy a poner palabras en tu boca. Pero él dijo, Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy niño. Y Jehová le dijo, habla bien, Jeremías. Dile a tu hermano, habla bien. Habla bien, Jeremías. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe tú irás. Y tú dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dice, todas esas palabras tengo que comer.
Entonces, a partir de ahora, no voy a decir, soy un niño, no puedo, soy muy viejo, soy pobre, no estoy con salud completa. Sino, dice, tú irás, porque yo te envío. Y tú dirás lo que yo te mande. Ahora tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y si dejamos gobernar todo nuestro ser interior por el Espíritu Santo, en su poder y en su amor nos va a dar dominio propio. Y entonces solo hablaremos lo que el Espíritu Santo nos dicta. ¡Qué maravilloso! Entonces, no digamos ni pongamos excusa, porque ya hemos abierto nuestra boca grande y Él ha puesto las palabras en nuestra boca. Y Él nos promete que siempre va a estar con nosotros. Y todavía le recuerda a Jeremías y le dice, antes que te formases en el vientre de tu madre, yo ya te había conocido y había puesto tu nombre. Antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. O sea, tu vida está con el propósito de que hables bien. Para eso ha puesto palabras Dios en nuestra boca para comerlo y luego hablar. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios extiende su mano, toca la boca de Jeremías y le dice, he aquí te he puesto palabras en tu boca. Abre bien tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, pero sobre todo para edificar y para plantar. Jeremías 1, del 4 al 10. ¿Ve? Él ya nos ha puesto en una nueva posición espiritual en este mundo. Estamos sentados juntos con Cristo, dice. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Satanás no nos puede dominar. Ya tenemos autoridad y posición. Ya tenemos autoridad y posición. Porque Dios en Cristo Jesús nos ha puesto sobre naciones, sobre gente del mundo, sobre el sistema del mundo. Porque tenemos una nueva vida. Ya estamos en una posición alta. ¿Ve? Y dice también, te he puesto con autoridad para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar todo lo malo. Cuando abres tu boca, entra la palabra, ahí destruye, ahí arruina, ahí derriba todo lo malo que hay en nosotros. Y entonces sale la palabra que hemos comido de Dios. Y esa palabra tiene el propósito espiritual y sobrenatural para edificar. Mientras edificamos con las palabras de Dios otra vida, nuestra vida se va edificando con gran poder también. Y entonces es como plantar, es como echar una semilla y plantar. Dios se encarga de hacer crecer y dar frutos. Pero nosotros tenemos que abrir bien nuestra boca para recibir esa semilla. Y cada palabra que tengamos, cuando abrimos bien la boca, recibimos la palabra de Dios. Cada palabra que decimos ayuda a edificar y a plantar todo lo que es del reino de Dios en la vida de los demás. Bendito sea el Señor. En Lucas 21, 14 y 15 dice, despreocúpense de antemano por lo que van a decir para defenderse.
porque yo les daré palabra de sabiduría, a las que ninguno de sus enemigos podrá oponerse ni contradecirlos. Qué maravilloso, ¿no? Cristo mismo dijo: no se preocupen, no se afanen, no estén ansiosos, porque ese es abrir una puerta para que no podamos alimentarnos de la palabra de Dios. Ese es abrir una puerta para que recibamos engaño cuando andamos preocupados, afanados. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de amor y de poder y de dominio propio. Y es por eso que el Señor dice: estén confiados, porque yo he puesto palabras y ustedes lo han atesorado, y eso hablarán. Y esas palabras son sabiduría. Nadie podrá oponerse ni contradecir, porque son la verdad. Qué maravilloso, ¿no? El enemigo trata de avergonzarnos, pero cuando siempre hablamos la verdad, obedecemos a Dios en cada uno de sus mandamientos, entonces Satanás es avergonzado, desmentido, y ya no puede acusarnos, no puede hacernos daño. Entonces el primer paso es abrir bien la boca para que el Señor llene de sus palabras, de su sabiduría, llene todo ese poder para arrancar, destruir y arruinar, derribar toda mala palabra, mal sentimiento, mala emoción, malos hechos, y para empezar a edificar y a plantar todo lo que es del reino de Dios en nosotros y ayudar a los demás lo mismo. Por eso es que debemos hablar. A Jeremías le dijo: tú vas a llevar el mensaje, tú vas a profetizar, porque así te he formado, así te he bendecido, así te he separado. Así que no digas que eres niño, no digas que después, no. Abre bien tu boca, que arda tu corazón cuando te dicen vamos a la iglesia, que arda tu corazón cuando te dicen vamos a leer la Biblia, que arda tu corazón cuando te llamen al discipulado, que arda tu corazón cuando te llamen a la oración, cuando te llamen al ayuno. Cuando arde el fuego del Espíritu en nuestro corazón, entonces nos hace abrir bien la boca para recibir todo lo que Dios nos da. Porque Él es bueno y Él es fiel. Nos da palabras y nos da promesas, de bien y no de mal. Lo segundo, para hablar bien, debemos estar dispuestos a renovar nuestra mente. En Job 23:12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Bendito sea el Señor. De cada palabra que comía, dice, de cada palabra que oía de los labios de Dios, nunca me separé. O sea, mantenerse unido a la palabra de Dios. Así puede renovar nuestra mente. Mantenerse unido a la palabra de Dios quiere decir meditar para no olvidar. Si tú meditas y no olvidas, entonces la haces.
y si la haces, es tu tesoro más preciado. Amén. En Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados, donde no hay consejo sabio, mas en la multitud de consejeros se afirma. Qué maravilloso, ¿no? Nuestro consejero, nuestro consolador es el Espíritu Santo. Y es por eso que primero debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y entonces el consejo será más nítido. Se podrá entender más rápido. Así como nuestro Señor Jesús, lo que no entendían la gente, sus discípulos, Él lo decía por parábolas. Y si aún no entendían la parábola, les explicaba. Había nitidez. ¿Ve? Cuando yo me uno a la palabra de Dios, hay nitidez espiritual sobre el entendimiento de cada palabra, porque es un propósito de Dios que tenemos que cumplirla. Ahí renovamos nuestra mente. Si sabemos que el plan y el propósito de Dios es buena, perfecta y agradable, entonces eso va a entrar y renovar nuestra mente, va a sacar todo lo que es temporal, lo que es malo, todo lo que no construye, todo lo que no edifica para bien. Y va a quedar atesorada la palabra. Ese es renovar tu mente. Para no creer lo que nuestros ojos ven, lo que nuestra carne desea, o lo que la vanagloria del mundo quiere, sino la voluntad de Dios. Renovar la mente también se refiere en Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Tenemos pastores, líderes, tenemos nuestros propios hermanos cristianos que están madurando. Por eso venimos a la iglesia, para aprender y para compartir con los hermanos. Hay cosas que está pasando en nuestro hermano. Y el Espíritu Santo nos pone palabras de sabiduría y consejo para ellos. Ellos transforman su manera de pensar con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y nosotros también somos enseñados. Un maestro es un maestro excelente cuando aprende, enseña y vuelve a aprender. Qué maravilloso, ¿no? En Colosenses 4, del 5 al 6 dice, andad sabiamente para que con los de afuera, o sea, con los que no creen en Dios, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A veces cuando empezamos a hablar de Cristo o empezamos a compartir lo que hemos aprendido el domingo en la iglesia, hay algunos que empiezan a hacer preguntas. Hay otros que empiezan a tratar de hacernos caer en error. ¿Ve? Pero ¿qué dice? Nosotros tenemos la multitud de consejeros que nos afirman en la palabra. Y por lo tanto, no habrá confusión. No habrá confusión. Se va a discernir inmediatamente la intención con la que los demás están preguntándonos acerca de Dios, acerca de
de nuestra fe acerca de Jesucristo. ¿Ve? Y sabremos cómo responder a ellos, con humildad, con paciencia, con prudencia, con sabiduría. Porque la palabra de Dios no está para imponer ni para discutir. La palabra de Dios está para declararla con fe. Y aquel que sabe oír, entonces puede recibir esa palabra. Y si recibe esa palabra, puede obrar grandemente dentro de ellos. Yo no estoy para juzgar a los del mundo, pero sí para decirles la verdad que causa el pecado que se practica. Y que hay una solución para dejar de pecar. Eso sí puedo decir. Y eso sí puedo hablar con humildad. Y no entrar a peleas, a hablar mal, a denigrar, a ofender, a insultar, porque no son de nuestra misma fe. El Señor vino a librar, a consolar, a echar fuera demonios, a sanar. Y es lo mismo que debemos hacer. Para eso tenemos la palabra de Dios en nuestra boca. En Efesios 4, 23 al 24 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es una guerra espiritual que hay en nosotros mismos. Todo lo que hemos aprendido hasta antes de conocer a Cristo, se han hecho fortalezas de Satanás en nuestra mente. Y entonces tiene que haber una guerra, una batalla espiritual. De renovación, de cambio, de sacar todo lo que no vale y poner la palabra de Dios. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, la santidad de la verdad. Justicia, santidad y verdad. Esa es la renovación de nuestra mente. Hacer morir lo viejo y que viva esa nueva mente renovada con justicia, con santidad y con verdad. Bendito sea el Señor. Y tercero, para hablar bien, necesitamos dejar que el Espíritu Santo hable por nosotros. Que el Espíritu Santo hable por nosotros. En Juan 16, 13, la palabra de Dios dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Mediante el Espíritu Santo, Dios envía el mensaje para que nosotros podamos hablar. Por eso es de que antes de iniciar algo debemos orar. Antes de comer, antes de desayunar, de almorzar, tenemos que orar. Dar gracias a Dios. Todo guiado por el Espíritu Santo. Cuando queremos orar, lo primero que debemos hacer es pedir que el Espíritu Santo nos ayude en la oración. Para pedir como conviene y no como querramos. Porque el Espíritu Santo no va a permitir que nosotros hablemos carnalmente, que hablemos como querramos, sino Él va a ser el vocero dentro de nosotros para hablar el mensaje que Dios tiene para cada uno. Si están abiertos bien su boca y si están con esa disposición de renovar su mente,
entonces el Espíritu Santo va a obrar con poder dentro de ustedes. Les va a hacer entender para superar toda la necesidad, dificultad, carencia, sufrimiento, dolor que estén pasando. En Marcos 13:11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no se preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hablar? Lo que sentimos aquí dentro en el Espíritu. Muchas veces el Espíritu nos habla aquí dentro y nos dice, no te subas a ese carro, no te subas a ese avión, a ese tren, porque después se choca, se estrella. El Espíritu Santo dentro te dice, no te juntes ni estés conversando con esa persona. Entonces, si dejamos obrar al Espíritu Santo, no vamos a contaminar lo que está dentro de nosotros. A veces el orgullo y la terquedad hace que callemos al Espíritu Santo y empecemos a hacer de acuerdo a nuestros impulsos. Pero el Señor hoy nos dice que el Espíritu Santo tome dominio total dentro de cada uno de nosotros. En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ay, sientes algo, parece. Hoy día voy a ir a tal sitio. No, mejor no vayas. Empieza a orar. Empieza a pedirle al Espíritu Santo que te ayude. Cuando te sientes débil, cuando te sientes enfermo, cuando nada te sale bien, dile, Espíritu Santo, ayúdame. Y Él va a empezar a pedir lo que realmente necesitas a Dios de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su plan. Para que eso hables y se haga. Segunda de Pedro 1, versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablar bien implica entonces que seamos inspirados por el Espíritu Santo para hablar. O sea, en el momento en que debemos hablar, ¿a quién debemos hablar? ¿Y qué es lo que debemos hablar? El Espíritu Santo nos ayuda en esas cosas. Habla bien. Habla bien. Abre bien tu boca. Recibe el alimento. Empieza a renovar tu mente. Y deja que el Espíritu Santo te guíe cuando abras tu boca. Habla bien. Habla bien. Para terminar, en Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Habla bien. Habla como verdadero cristiano. Habla como verdadero cristiano. Habla como verdadero cristiano. Come bien. Piensa bien. Siente bien. Hablarás bien. Y si hablas bien,
prosperarás en todo, porque así lo dice el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día por exhortarnos, Padre Santo, a tener, Padre, esa conciencia y a evaluarnos cómo están nuestras palabras, Padre Santo. Tú nos has sacado de la esclavitud del pecado, de la condenación a la muerte eterna, y nos has trasladado a la luz, Señor, a la verdad, a la vida eterna, Padre Santo, a la santidad, a la justificación y a la redención, Señor. Pero hoy, Padre, queremos mejorar en nuestra manera de hablar, Señor. Por eso te entregamos, Señor, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca y nuestras manos, Señor, para que tú nos sigas preparando, Padre Santo, con tu palabra, con tu sabiduría, con tu consejo, Señor, y sigamos siendo guiados para hablar bien. Abrimos bien nuestra boca para recibir toda tu palabra, Señor. Prestaremos atención, estaremos atentos, Señor, a tu palabra. Esa palabra renovará nuestra mente y pondremos todo el control al Espíritu Santo, que Él mora en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque a partir de ahora nos vas a ayudar a hablar con denuedo cada palabra tuya, Señor. Gracias, Señor, porque mediante tu Espíritu Santo ninguna palabra corrompida saldrá de nuestra boca, sino la que es buena y necesaria para la edificación de una vida con propósito eterno, a fin de dar gracias, Señor, a los que nos oyen. Padre, gracias mediante tu Espíritu Santo por guardar nuestra boca, porque si guardamos nuestra boca de malas palabras, guardaremos también nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor. Porque al que mucho abre su boca a la multitud de palabras, entonces vendrá calamidad, Señor. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque tendremos el dominio propio, la prudencia, el cuidado en hablar, Señor. Refrenaremos la lengua, gracias, Señor, al poder del Espíritu Santo para ser prudente en todo lo que digamos, Señor. Y que no se digan palabras más abundantes o muchas palabras, porque en las muchas palabras ahí está el pecado. Refrena nuestros labios para ser prudentes, Señor. Y no permitas que andemos en chismes, en diretes, juzgando a los demás, Señor. Tenemos al Espíritu Santo fiel, que lo guarda todo. Y daremos cuenta, Señor, de nuestras palabras, de nuestros hechos. Y es por eso que Espíritu Santo sigue purificándonos con ese fuego del Espíritu Santo, para mantener limpio nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro cuerpo. Y hablando siempre, Señor, con esa pureza y esa limpieza, sazonada con sal, Señor, llenas de justicia y de verdad del reino de Dios. Y a toda tu amada iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna, Señor. Ayuda a los Padres Santos a que sean hombres y mujeres cristianos, que estén siempre dispuestos y prontos para oír tu palabra, Señor. Sean tardos para hablar, tardos para llenarse de ira, de cólera, de venganza y de malos deseos, sentimientos y pensamientos, Señor. Padre, que su actitud, Padre, en las palabras que dice, que no devuelva mal por mal, Señor, ni maldición por maldición, sino por el contrario, tenga palabras de bendición, palabras buenas, porque toda tu iglesia, Señor, fuimos llamados para que heredemos bendición. Somos bendecidos. Gracias, Señor, por abrir nuestra boca, por poner tus palabras, Señor. Gracias, Padre Santo, por renovar nuestra mente.
Gracias, Padre Santo, por ayudarnos a que el Espíritu Santo tome ese control, Señor. Y gracias por enviar a tu Hijo que camina con nosotros. Y Él siempre está pendiente a todo lo que necesitamos. Porque Él está sentado a la derecha de tu trono y está intercediendo por nosotros. Gracias, Señor. Hablaremos bien. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones. Un abrazo.